Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Oscar, te escuchamos. Oscar, te escuchamos. Muchas gracias, Estudio Central. Muy buenas tardes. Yo soy Oscar Cesaretti. Estamos iniciando la hora más feliz del día de miércoles de todos ustedes. Estamos en el Tercer Ojo, edición número 227 por Ecomedios AM 1220. Y en el día número 222 de la, bueno, no sé qué título tiene, del aislamiento social preventivo obligatorio. Estamos a 5 días de que iguale el número 227 de nuestro programa. Ya nos va a alcanzar y ya nos va a pasar, evidentemente. Bueno, muy buenas tardes, como les he dicho anteriormente. El Tercer Ojo, este programa estrella de Ecomedios AM 1220, tiene la producción general de Federico Politti y cuenta con la gracia de Gerardo Subirana, que hace factible que lleguemos a todo el mundo, realmente. ¿Cómo la están pasando, estimados? ¿Alguna nota en especial? Amigo Arthur Miller, amigo Halloween. Poco, vamos volviendo a la normalidad y esto es muy lindo. Sentimos que de golpe se puede ir a una mesa de café, ir a un restaurante, ver a la gente más relajada. Creo que esto es bueno emocionalmente, aunque la pandemia esté mal y va a seguir mal hasta que no haya vacuna, creo que en lo espiritual se está mejorando. Bueno, muy bien, es la nota de esperanza que necesitamos todos para transitar estos días, largos días. Bueno, queridos oyentes, este es un programa titulado El Tren Fantasma. Así que tenemos a nuestros participantes, los de siempre, los 5 locos de siempre haciendo este programa que es un disparate al aire, que vamos a ir presentándolos. Vamos a empezar desde mi pantalla, de izquierda a derecha. Tenemos ahí un sujeto llamado el transhumano que se presente para saludar a la audiencia. Buenas noches, queridos oyentes. Soy el observador transhumano. Bueno, les voy a contar qué significa, qué es, en pocas palabras, el transhumanismo, que es un movimiento, una filosofía. Bueno, lo dejo con la incógnita hasta unos minutos cuando me cedan la palabra, pero se van a enterar, creo que van a quedar contentos y les va a interesar el tema, y hay muchísimo para leer e investigar sobre este movimiento que se define como la idea más peligrosa del mundo, dicen algunos. Otros no. Bueno, el transhumanismo. Gracias, observador. Gran dramaturgo, Arthur Miller. ¿Qué tiene para decirme, para presentarse? Primero saludar a los oyentes que en este día gris nos están escuchando en su casita. Les hago llegar mis saludos y bueno, vamos a hablar de la obra de Arthur Miller que une dos hechos históricos. Por un lado, la persecución que sufrieron algunas familias durante 1692, que se llamó las Brujas de Salem, y posteriormente el macartismo. ¿Qué tiene que ver Arthur Miller con esto? Bueno, en su obra Las Brujas de Salem une ambos problemas y produce una obra de teatro, una de las más famosas y más vistas en todo el mundo. Bueno, Arthur, usted que tuvo el privilegio de casarse con las mujeres más hermosas del siglo XX, después cuéntenos algo, una intimidad, pero bueno, para más tarde lo dejamos, ¿eh? Para más tarde, por supuesto que sí, sin contar intimidades, por supuesto. Como un caballero. Tenemos ahí a Halloween. ¿Cómo le va, don Halloween, con ese tan lindo sombrero que nos está regalando la audiencia? Bueno, buenas tardes para todos.
les voy a decir algo. Halloween es una fiesta infantil. Y acá tengo atrás el tren fantasma, porque hemos querido en este programa hacer un recorrido. Recuerdan muchos de niños que iban a ir al par, a otro parque, algunos quizás parque japonés, no sé si estarán escuchando. Y había el famoso tren fantasma, ese lugar donde uno sacaba un ticket, entraba, había un pequeño vagoncito y el trencito iba recorriendo ciertas estaciones y pasaba frente a figuras que nos asustaban. Uno iba porque quería asustarse y de hecho a veces se asustaba, incluso había cosas que lo tocaban, etcétera. Hoy por hoy hay por ahí lugares más sofisticados que uno entra caminando y lo van asustando y corriendo. Pero bueno, quería comentar Halloween y decir algo fundamental. Fíjense que Halloween es una fiesta para los niños. Acá tengo un niño que por ahí desaparece y aparece porque es un niño de otro planeta. Es virtual, pero como ustedes ven es simpático. Él también tiene derecho a festejar algo y hoy con él y con nuestros oyentes festejaremos Halloween. Bueno, gracias Halloween, lindo sombrerito, ¿eh? Y el último, el hombre de la cultura, Pontis, Puente, como el pontífice, el hombre que levanta puente. ¿Qué tiene para decirse, para presentarse? El último orejón del tarro. Buenas noches ante todo a todos nuestros queridos oyentes. Yo soy el puente que une el pasado con el presente, que evoca una de las situaciones más extraordinarias que ha tenido la historia romana y que permitió que un emperador introdujera o consolidara el progreso de la religión cristiana en el imperio, que dio su nombre a una de las ciudades más hermosas de la antigüedad y del presente, que es Constantinopla, actualmente Estambul. Y bueno, como siempre, recordando esas cosas del pasado que nos unen y que nos muestran que somos una sola especie humana y por lo tanto no debería haber diferencias entre ninguno de los hombres que pisa el planeta. Gracias, Pontis. Bueno, la Universidad de San Pacho les agradece a los oyentes, a los participantes, para dar, andamos mal, para dar inicio a este programa 227, en el tren fantasma, con ustedes en el rincón de la derecha, Halloween en el aire. Bueno, muchas gracias, señor Universidad. Bueno, hagamos un poco de historia también, como dijo el pontífice. Esto de Halloween pareciera que es una vieja celebración celta. Estamos hablando de Irlanda principalmente, también en Inglaterra hay algunos pueblos celtas como los que vinieron acá al sur argentino y en otros lugares también. Bueno, este pueblo tenía una celebración, una festividad, más o menos para el 31 de octubre en nuestro calendario actual, vinculada a la cosecha. Era un momento de alegría, de desenfreno, que poco a poco se fue transformando en un momento de celebración de ciertos cultos más bien diabólicos o de brujería, etcétera, etcétera. En algún momento la Iglesia Católica, como en su misión de cristianizar lo pagano, crea el Día de Todos los Santos y lo pone el 1 de noviembre. Y los fieles difuntos el 2 de noviembre, ¿no? Son dos fechas celebradas. México, los aztecas celebran creo que el 1, el Día de los Muertos, y entonces tenemos una seguidilla de 31 de octubre, 1 y 2, con festejos vinculados a la muerte, vinculados a la tumba, vinculados al más allá, vinculados a todos estos fenómenos. Cuando viene la gran hambruna irlandesa y también en Inglaterra, y este millón de inmigrantes se van de golpe a Estados Unidos, llevan esta celebración. Es una celebración que poco a poco se ha hecho muy popular y ha desplazado otras celebraciones norteamericanas, quizás no la Navidad, pero las restantes seguramente que sí, las que tienen origen religioso fueron desplazadas por esta. Hemos estado con Arthur Miller una vez en Miami, lo comentamos, un día de Halloween, y era realmente extraordinario ver toda la gente disfrazada.
Bueno, ¿en qué consiste la celebración? La celebración tiene dos situaciones. Una es la decoración. Uno debe decorar su casa, que a veces se decoran un mes antes, una semana antes, acá se decora un día antes. Quizás se decora la casa con distintos elementos, ¿no? Elementos, por ejemplo, brujas, calaveras, telarañas, tumbas, vampiros. Los extraterrestres se han acoplado, aunque no tienen mucho que ver en esto, pero siempre son bienvenidos. Monstruos de todo tipo, a veces se acopla algún superhéroe, pero es básicamente una celebración vinculada a la muerte. ¿Y cuál podría ser un sentido del tercer ojo de este? Bueno, es muy sencillo. En la medida que nos aproximamos a la muerte, nos reímos de la muerte, la parodiamos, le vamos perdiendo el miedo. De esto se trata, de hacer de la muerte algo más conocido, más rutinario, más cotidiano, algo que, bueno, forma parte de la vida, la gente se muere, la gente nace y así es el ciclo. Esto lo tienen muy claro, por ejemplo, los mexicanos con su Día de los Muertos, donde los antiguos parientes visitan a los actuales, y los actuales van a las tumbas, y ahí tienen todo, toman el té, comen, charlan con los muertos de la familia, hipotéticamente, esperemos, y bueno, es una celebración importante. Y bueno, nos interesa mucho también, además de arreglar la casa, hay otra ceremonia, que es que los niños recorren las distintas casas del barrio, de los vecinos, golpean la puerta, los niños recorren disfrazados, golpean la puerta, y ahí dicen esa frase, ¿no es cierto?, de sweet or trick, o sea, o me das un dulce o te hago un truco, ¿eh? Vas a tener que hacer un truco el que fuere. Y entonces, generalmente en las casas, o les cierran la puerta, o les abren, y les dan el dulce. Entonces los niños van con calabazas, que es lo típico de Halloween, y en estas calabazas van guardando estos dulces así de casa en casa. Es muy entretenido, se hace a la tardecita, si llega la noche mejor. Alguna vez lo hicimos con el rector de la Universidad de San Pacho también, bastante disfrazados. Lo más interesante es que los dueños de casa no solo tengan provisión suficiente de dulces, porque lo peor que te puede pasar es quedarte sin dulce en Halloween, todos los niños están ahí pidiendo entrar, no tenés nada, es horrible. Lo más interesante, además de tener dulces, es disfrazarse uno. Entonces, cuando el niño golpea la puerta, que el niño abra la puerta y de golpe aparezca alguien disfrazado que lo asuste. Bueno, nosotros acá dijimos que de alguna manera es esto un Día del Niño. Acá tenemos uno de los niños que nos ayudan en todo este trabajo. Cuando se acercan unos niños, le abrimos la puerta amablemente y este niño a su vez los asusta, los niños se asustan. Bueno, es interesante. Creo que para los niños es una fiesta linda. Siempre tiene que haber, digamos, el nivel de bromas y de miedo debe ser controlado, sobre todo con los más chiquitos que sufren más, pero los más grandes realmente los disfrutan. Y ya cuando llegan a cierta edad los niños se ponen rebeldes, patoteros, no hay que decirles nada con la fiesta de Halloween. Pero bueno, en definitiva, es una costumbre extranjera, como todas las costumbres nuestras, fuera de la Pachamama no tenemos muchas. ¿Es interesante? Yo creo que sí. ¿Hay que fomentarla? Yo creo que sí. Además se pueden hacer disfraces y instrumentos prácticamente con materiales caseros sin necesidad de gastar demasiado. Y es muy lindo pasear y ver las casas disfrazadas, porque es como un espíritu, es un espíritu de celebración y es un espíritu de vencer la muerte. Eso me parece importante. Muchas gracias. El señor Halloween. Pregunte. No, les quería mostrar una foto, no sé si se ve claramente. Sí, ahí están las calabazas. A los niños seleccionando las calabazas de distintos valores en Winchester, en Inglaterra. Está muy bueno. A ver, no, se ve perfecto. Disculpe. Se ve perfecto, muchas gracias. A ver, supongamos el caso que no tengo dulce. Yo le tengo que hacer un truco a los párvulos. No, el truco te dicen ellos. Dulce o truco, te dicen. Entonces el truco a lo mejor es que te pegan con un papel, con una maderita, o que te sacan la lengua, o que cantan algo. Es así, es una opción.
A veces cuando se acaban las golosinas, uno puede entregar otra cosa, un paquete de fideos, algo, para que los chicos se vayan. Y en las casas que dan, el problema es el siguiente, muchas casas cierran la puerta y no entra nadie. En las casas que dan, los chicos se aglomeran y hay filas. Y usted sale y ve una fila de una cuadra de chicos con la calabaza esperando, así que hay que tener un buen surtido. Bueno, igual acá, casa que no tiene adornos, casa que no hay que tocar el timbre, empecemos a avisar. Sí, habría que tener cierto cuidado. Nada más. Bueno, muchas gracias, Halloween, realmente interesante. El tren fantasma nos está llevando ahora al observador transhumano. Estamos mezclando la muerte con un enigma muy raro. ¿Qué tenés para decirme? Y bueno, soy un transhumano. Primero le voy a tratar de definir qué es el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural, filosófico, cuya tesis principal reside en que ellos piensan que en un futuro próximo podremos trascender los límites biológicos a través de distintas tecnologías. Digamos, como la nanotecnología, la biología, la ciencia de la comunicación, la información, la neurociencia, etcétera, etcétera. Algunos lo han definido en su origen como una idea muy peligrosa. La idea más peligrosa del mundo, llegaron a decir. ¿Por qué? Porque suponían que deberíamos implantarnos en nuestro organismo pantallas, antenas, sensores, cosas que derivarían en que terminásemos siendo como una especie de cyborgs. ¿Qué es un cyborg? Un cyborg es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte genética. Bueno, perdón, observador. Sí. Los adolescentes no son un cyborg que tienen adosado a la mano el celular, ya van camino a eso. Bueno, claro, pero lo que pasa es que el transhumanismo excede eso porque ellos pretenden no que esté adosado a la mano y en algún momento dejarlo, si pueden dejarlo, sino que va a estar incorporado a vos, va a formar parte de tu organismo. Ni siquiera se va a poder ver a simple vista, va a estar implantado. Esa es la idea final. De hecho, digamos. muchos deportistas lo tienen. Hay deportistas que, por ejemplo, los que tienen las piernas esas artificiales, ¿sería una forma de transhumanismo? Bueno, pero hay que definir dos casos. Estos atletas, por ejemplo, que por una discapacidad o por un accidente han perdido, por ejemplo, una pierna y se le ha implantado una pierna cibernética, entre comillas, de esto que significaría implantarles algo para mejorar su propio organismo, sin digamos, una muleta, entre comillas, que sería la pierna nueva ortopédica. O sea, no es que les falten las dos piernas a estas personas, a estos transhumanos que se implantan algo distinto. Y lo hacen para mejorar o para trascender. Por eso que es un tema peligroso porque es muy así, es muy filoso, está muy en el medio. Algunos lo relacionan con Nietzsche, por ejemplo, cuando él proclamó la muerte de Dios. Nos pide ignorar las promesas del cristianismo y poner en manos de un superhombre que cree un sistema de valores que le permitan alcanzar objetivos, según él, superiores. ¿Esto cómo empezó? ¿Cómo tuvo su explosión? Y en la década del 90. La proliferación de Internet, los avances en ingeniería genética, es cuando el movimiento transhumanista comienza a consolidarse en casi todo el mundo y se funda en esa década la Asociación Mundial de Transhumanismo. Bueno, los transhumanistas piensan que la evolución biológica natural es un proceso lento y cruel, que nos convierte en víctimas de la lotería genética. O sea, somos seres vulnerables a las enfermedades, vicios normales y terminamos muriendo. ¿Qué proponen ellos? Hay unos puntos básicos. A ver, la aspiración de máxima, lo que voy a decir, de este movimiento. El primer principio básico es la superlongevidad. ¿Qué significa la superlongevidad? Que el envejecimiento es una enfermedad. El hombre debe elegir, debe poder elegir y cumplirlo cuánto tiempo va a vivir en esta tierra. La superinteligencia, que viene a continuación, porque organismo y mente es lo mismo, no se puede disociar una cosa de la otra. La superinteligencia, ellos dicen que nuestro cerebro es primitivo. Varios de ellos dicen que el actual
relación entre personas y celulares ya configuran una persona de transhumanismo. Es lo que decían ustedes hace un rato. Estos adolescentes y nosotros mismos, que somos esclavos de este aparato, que lo consultamos, ya lo dijimos, de mínima 300 veces por día, la mayoría... En pandemia se duplica, por lo menos. Y en pandemia se debe duplicar, porque estás aparte, claro, tenés tiempo, la cabeza no para. Y todo es por celular. Todo es por celular. Todo es por celular. Bueno. Tercer punto, la aspiración al superbienestar. ¿A esto a qué apunta? Y a eliminar el sufrimiento. Eso no está mal. Claro, así como la anestesia permitió que te operaran y no te murieras del dolor, ¿no?, de lo que te estaban operando, bueno, ellos aspiran a eliminar el sufrimiento mediante, pero claro, todo, pero mediante una manipulación genética, porque no es, si no, no hay otra forma de hacerlo. Todo es una cuestión de genética y química. Es ahí donde reside, digamos, el punto flojo de esto. O sea, el problema reside en que para transformarnos en transhumanos, el problema está en que primero tenemos que dejar de ser humanos. No hay compatibilidad hoy por hoy entre un humano y un transhumano. No es compatible. Votemos, observador. Votemos la Radio Tercer Ojo, que recomienda, no sé. Cuando termine, votamos. Cada uno de nuestros... Y esto se enlaza finalmente, para terminar, con el tema de la biotecnología, con la nanotecnología, que corresponde a la manipulación de materia a nivel atómico, o sea, lo más chiquito, lo más minúsculo. Por eso hablaba yo de la posibilidad de implantar en el organismo esta nanotecnología, que sería imperceptible a la vista de cualquiera, de uno mismo, pero que va a estar en tu organismo. Por eso vuelvo a lo que dije antes. La condición está en que hoy por hoy, para transformarnos en transhumanos, tenemos que dejar de ser humanos. No hay otra forma. Votaremos luego cuando vamos finalizando el programa, pero dos comentarios antes. Si no dejan votar, esto es totalitarismo. Después vamos a votar. Pero nosotros vamos a votar a los oyentes, que voten los oyentes también, ¿eh? Los oyentes van a votar. Hay 1000 oyentes que van a apoyar este voto, porque estoy conectado a ellos, porque yo también soy transhumano. Y vos sos ya estás dirigiendo, no, el voto ni es secreto, o lo vamos a hacer a viva voz, no a lo bestia. No, orden en el recinto, por favor. Universal y obligatorio. Silencio, por favor. Habla el rector. Acá Silvia, desde los Estados Unidos, gracias a la magia de Gerardo, nos está escuchando Silvia, nos cuenta que si no hay caramelos, se le da al niño esta moneda, el quarter, la moneda de 25 centavos de dólar, que acá sería una fortuna hacerlo realmente. Tendríamos que pedir el apoyo del Fondo Monetario Internacional para dar un quarter. Pero bueno. O la magia de Gerardo Ponti. Algo se tiene que llevar el niño, o un dulce o un quarter, o si no lo asustamos al niño y listo, se acabó. Antes de ir al corte, que estamos pisando la media hora, vamos con dos temas que no pueden pasar de alto, sobre todo uno de ellos. Hoy es el nacimiento de Arturo Frondizi, realmente político correntino, que va a agradar acá al pontífice, al pontis, presidente destituido y para algunos calificado el último de los grandes políticos que tuvo el país, el último de los estadistas que tuvo el país. Así que bueno, siendo las 7:27, también tenemos el nacimiento de Bill Gates, un hombre destacado por su filantropía, realmente que cabe ser destacado. Así que chicos, no sé si darle inicio a... ¿Vamos a votar primero? Vamos a votar. Bueno, a ver, Halloween, formule el sentido de la votación, a ver si la acepta el rectorado. Bueno, creo que el transhumano tendría que decir, pero creo que tenemos que distinguir dos formas de transhumanismo. Una forma que sea equiparar a un minusválido o al que tuvo un accidente a una persona normal, que eso te referiste también, Osvaldo, ¿correcto? Esto sería un transhumanismo light, ¿no? Y quizás las formas de reducir el dolor, que tal vez no modificando las cosas genéticamente, sino por otro dispositivo, de un transhumanismo que ya nos convierte, como bien decía Osvaldo, en alguien que no es humano, sino que es otra cosa.
El tema es en qué nos convertimos y si cada uno va a estar convertido en un bicho distinto. Y uno va a tener a lo mejor, no sé, un cerebro el doble o el triple, y otras capacidades. ¿Y cómo nos estaríamos reproduciendo con eso? Por el transhumanismo en el punto de la longevidad. ¿Podemos repasar ese punto, Osvaldo? Porque a mí, bueno, yo soy estudioso de los mayores. A ver, es una de las aspiraciones de esta corriente filosófica que estamos hablando, lo que se denomina, lo que ellos denominan la superlongevidad. La superlongevidad apunta a que el envejecimiento es una enfermedad. Ellos lo toman no como el curso natural del tiempo, como un desgaste lógico y normal, donde uno está en su apogeo y después lentamente va decayendo, mejor o peor. No, ellos lo toman como una enfermedad. Y apuntan a que el hombre debe poder elegir cuánto tiempo quiere vivir. Claro, es un objetivo de máxima, está enunciado. Esto es como la cuadratura del círculo. Los matemáticos lograron hacerla, pero en la práctica no se pudo todavía implementar, o viajar a la velocidad de la luz. Está demostrado que sí es posible, pero nadie lo ha hecho todavía. Esto es más o menos algo parecido. Yo voto por el transhumanismo, o sea, vos cumplís 100 años, fuiste humano 100 años. Elegís, ¿me muero o me convierto en transhumano? Yo creo que esta opción debería ser, sería una opción de libertad, y yo y los 1000 votos que tengo en Facebook, votamos por esa. El riesgo reside, Halloween y Arthur y Zampacho y Pontis, en que vos cumplís 100 años y en ese momento decís, bueno, ahora me voy a hacer un transhumano, que puedo llegar a vivir otros 100 años más. Pero hay un detalle. Tus seres queridos, tu familia, tus hijos, tus nietos, los vas a tener que ver, quizá que no lleguen, y vas a tener que verlos sufrir y morir a ellos. No entonces, es obligatorio. No es obligatorio, es una opción. Bueno, por eso digo, hay que valorar todas las hijos. Hay que poner todo en una balanza. Como un viaje al espacio, cuando volvés cambió todo. Bueno, a ver, que se vote. Se vote estamos... Cuando usted cumple 100 años, ¿se muere o quiere seguir como transhumano? Esta sería la posición. Bueno, yo voy a empezar a hablar como rector. Primero, esto me hace acordar mucho a la famosa historieta famosa que políticamente en un momento determinado del Eternauta. Te quedás solo. Es muy duro esto de quedarse solo, porque son muy poquitos. Vampiros. Nos pasa a los vampiros también, nos pasa eso. ¿Ahora sos vampiro también? Bueno, vamos. La opción, y después comento que tenemos otro mensaje en línea. La opción a los 100 años de irte al subsuelo o convertirte en un eternauta. Bien. ¿Qué me dice el observador? No, yo no tomaría opciones. Dejaría que las cosas sigan el curso natural. No estoy en contra de ningún avance de la ciencia, por supuesto, y todo que yo sé, el sufrimiento, la eliminación sería fabuloso. Pero no quiero forzarla las cosas. A vos no te vamos a dar la vacuna. Arthur. Bueno, yo voy a votar por el transhumanismo activo de principios del siglo XXI, basado en los valores técnicos e intelectuales a que aspiramos las personas por la superlongevidad, en tanto y en cuanto se pueda seguir jugando al golf libremente. Dicho de otra manera, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Muy bien, muy claro, Arthur. Pontífice, Puente, cuénteme usted, el hombre de la cultura. Bueno, este tema está muy vinculado con el darwinismo social, con la supremacía del más fuerte, y con esas tendencias actuales de la ciencia que creen que todo pueden dominar a la naturaleza, cosa que tengo mis serias dudas. Hay estudios que creen que modificando ciertos genes el hombre podría vivir tranquilamente 1000 años, 1500 años. Yo particularmente soy absolutamente natural. No creo que tengamos que hacer nada para perpetuarnos en esa eterna y falsa juventud en el que mucha gente está empeñada. Y no soy reacio a la tecnología en absoluto, pero no me parece deseable para mi persona vincularme a una máquina o a elementos extraños a mí para persistir o mejorar lo que soy.
Gracias, Puente. Halloween, dale que tenemos que cortar. Tu voto está cantado. Yo estoy cantado, pero ojo, mis seres queridos también que puedan ser transhumanos. A ver, es una opción para todos. No es quedarse solo por quedarse solo. Dale, Fede, llévatelos con el mago de Oz, Lucas. Espera, observador. No, yo quiero decir dos palabras, simplemente como dijo el famoso delegado romano en Judea. Lo escrito, escrito está. Fede, llévatelo, Brujas, el mago de Oz. Volvemos en 2 minutos. Gracias. Despertaron para regresar. Magia, lujuria y hechizos de amor. Ritos ocultos, sombría pasión. Sus ojos son estrellas, su piel la oscuridad. El rey de las mentiras, su único amor de verdad. Somos las parias de la santidad. Somos la tumba de la realidad. Vestidos negros nos cubren la piel. Nos maquillamos con sangre de ti. La brisa del ocaso. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a 1 de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA, www.apadea.org.ar. Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. El tercer ojo. Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Oscar, te escuchamos. Gracias, Fede, muchas gracias. Estamos en el aire, el tercer ojo, edición número 227. Y antes de iniciar el tema de los puentes, de esta famosa batalla de Puente de Milvio, tenemos un aporte de Boca de Augusto Weigel Muñoz, representante de los transhumanos negativos, el que no va a optar. Cuente, Augusto Weigel. Les quería comentar que realmente hay quienes están avanzando vertiginosamente sobre estas cuestiones, entre ellos la empresa de mi admirado, en este punto no, Elon Musk, que creó una empresa que se llama Neuralink, que está construyendo una interfaz de computadora cerebral, que es una Brain Computer Interface. Podrá ser instalada en nuestro cerebro por un robot en forma quirúrgica, junto con todos los componentes requeridos, de modo tal que nosotros incorporamos a nuestra mente una computadora con toda la potencialidad que tiene y que supera el esfuerzo de un cerebro individual, por más genial que sea este, ¿no es cierto? Y bueno, para mí eso es una monstruosidad. Quizás sea el hombre del futuro. Va a venir cargada esa computadora. ¿Qué datos te van a meter en la cabeza que estén en la computadora? Es tremendo. Por eso te digo, para mí es una atrocidad, y como es una atrocidad todas las fantasías que no sé hasta qué punto lo son, de crear un hombre sobrehumano, tecnológicamente dotado de facultades que no las tiene naturalmente, aunque de todos modos, si analizamos cómo ha evolucionado el hombre desde hace 4 millones a esta parte, y especialmente en estos últimos 70.000, cuando apareció el Homo sapiens
Nosotros. Creemos que somos nosotros, ¿no es cierto? Creo que tenemos una potencialidad ilimitada. De todos modos, no sé si realmente, como dice un amigo mío, que es un científico famoso y que es amigo mío porque es muy generoso, escribió un libro que se llama ¿Somos la especie equivocada? El doctor Jorge Colombo, que creo que más de alguna vez lo he mencionado acá, porque realmente no sabemos si realmente con nuestras barbaridades que hacemos sobre la naturaleza o en contra de ella vamos a sobrevivir como especie en el futuro. Porque por un lado estamos destruyendo el planeta y por otro lado nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Eso te voy a sacar Pontis del futuro para llevarte al pasado. Contame el puente de Milvio. ¿Qué significó para la humanidad? Es que el pasado y el presente es exactamente lo mismo. Nosotros somos una continuidad. Desgraciadamente, si nos quedamos en el pasado, fracasamos. Si volvemos a cometer los errores del pasado, fracasamos. Pero si olvidamos el pasado, también fracasamos. Entonces, por eso es interesante conocer la historia y ver cómo ha dado el hombre respuesta a infinidad de problemas que se le siguen replanteando. Fíjense una cosa, esto es interesante, por lo menos a mí me parece. Nosotros que tanto hemos evolucionado intelectualmente, todavía seguimos discutiendo entre Platón y Aristóteles, tipos que escribieron hace 2500 años. Y su filosofía, sus ideologías, todavía tienen vigencia. Quizá no para la gente que está en la escala superior de la inteligencia, pero todavía nosotros los percibimos como reales y necesitamos leerlos y estudiarlos. ¿Y qué pasó en esa batalla? Por eso les comentaba, el Imperio Romano se había hecho tan vasto y tan ingobernable que lo habían dividido en 4 secciones, uno de Occidente y uno de Oriente, que tenía 2 emperadores, Augustos, y 2 ayudantes, candidatos a ser emperadores, que eran los Césares. Ocurrió que eso lo inventó Diocleciano, que fue un gran perseguidor de los cristianos, ¿no es cierto? Y se dio la paradoja que 2 de los Césares se enfrentaron porque ambos querían ser emperadores. Eran Magencio, claro, emperadores únicos, que eran Magencio y Constantino. Y Magencio se autoproclamó emperador porque estaba apoyado por los pretorianos, que eran la guardia especial que protegía al emperador. Pero las legiones lo apoyaban a Constantino. Pero Magencio estaba en Roma y Constantino tenía que atacar Roma. Estaba afuera. Roma era una ciudad inmensa de 1 millón de personas, que era autosuficiente, que estaba a la vera de un río maravilloso, que todos conocemos, gracias a Dios, y podía soportar cualquier tipo de asedio. Curiosamente, hubo 2 mensajes que son legendarios, quizá, hay quienes lo pueden creer. Uno de ellos era que Constantino había tenido un sueño en el que había visto la cruz de Cristo, la cruz latina, la corriente que nosotros conocemos, y que le decía: con este signo vencerás. Entonces él dotó a los escudos de sus tropas con el signo, les hizo pintar el signo de la cruz. Y la otra circunstancia azarosa, pero extraordinaria, fue que Magencio, en lugar de quedarse protegido por los muros de Roma, que ustedes seguramente todavía se ven, parte de las murallas de Roma, ustedes salió y se presentó a dar batalla
en el puente Milvio, casualmente, que es un puente de piedra que todavía tiene vestigios y que unía las dos orillas del Tíber. Al salir, con sus tropas numerosísimas, que eran más de 100.000 soldados, enfrentan a Constantino, que tenía una tropa mucho más reducida, pero se embarullan con sus armaduras, con las cabalgaduras que los soldados, los legionarios de Constantino mataban antes que atacar a los jinetes, y sufren una desastrosa derrota, y esa derrota hace que Magencio muera ahogado, y Constantino, con esa crueldad que tenían los romanos, entró en Roma con el cadáver de Constantino de Magencio, precediéndolo, pero habilitó a la religión cristiana, que en ese momento ya se había desarrollado enormemente, pero que había sido perseguida por muchos emperadores, entre ellos Diocleciano, que fue una de las persecuciones más rigurosas, y aceptó el decreto de tolerancia y permitió que el cristianismo se desarrollara, que después vino Teodosio y lo convirtió en religión del imperio. Constantino no se convirtió a la religión cristiana, salvo en el momento de su muerte. La madre de Constantino era cristiana y fue la que lo condujo a aceptar esta religión. Bueno, eso quería contar. A partir de ahí, la religión católica fue incontrolable. Se desarrolló, se desarrolló incontrolablemente, fue la religión del imperio y fue la religión que prosperó en el mundo occidental que nosotros conocemos hasta el ¿Madre no era Santa Elena o Santa Julia? ¿Quién era la madre de Constantino? No me acuerdo. Bien, no habías vivido. Bueno, está bien. Hay una que va a Jerusalén y descubre todos los sitios sagrados en esa época. Creo que era Santa Elena, no me acuerdo. Sí, creo que es Santa Elena. Encuentra el lugar de Jesús. Si vas a Jerusalén lo vas a ver. Bueno, muy lindo eso. Vamos a darle cabida estelar al dramaturgo en este momento. Así que queremos escuchar tu relato con voz sencilla, clara, escueto. Adelante, Artur. En este amplio espacio que tengo, voy a hablar de la obra de Artur Miller, pero básicamente vamos a hablar del juicio de Salem, del macartismo, para terminar en la obra de Miller, en Las Brujas de Salem. Bueno, Las Brujas de Salem es en la década de 1600 para hacia 1692 aproximadamente, se sucedieron los juicios de Salem por brujería, que aluden a un famoso episodio en el periodo de colonización en la aldea de Salem, de ahí el juicio, que es en el estado de Massachusetts actualmente, como un efecto de una pelea entre dos familias, la Putnam contra la familia Putnam, sería, en inglés, contra la familia rival Portner. Y es un efecto colateral de las luchas internas de estas familias y fanatismos puritanos, revestidos de paranoia, donde se condenaron a muerte a 19 mujeres acusadas de brujería y 200 personas más estuvieron acusadas. Este episodio, unido al macartismo, tiene una beta común. ¿Y cuál es esta beta común? La falta de respeto a los derechos del acusado y a la justa defensa en juicio. Como veremos, este tema, en la década del 50, que es donde sufre Artur Miller las consecuencias, él fue víctima de una caza de brujas. Fue acusado de simpatías comunistas por Elia Kazan, un famoso director,
porque rehusó revelar los nombres de los componentes de un círculo literario que eran supuestamente afines al comunismo. Y bueno, él declara ante la Comisión de Actividades Antiamericanas en 1957, se acoge a la Constitución y no brinda ningún nombre. En mayo de 1957 se lo declara culpable de desacato, pero posteriormente, en 1958, el Tribunal de Apelaciones lo declaró libre. ¿Qué pasaba con el macartismo? Bueno, el macartismo es un episodio gris en la historia de los Estados Unidos. Esto está referido a un famoso senador, Joseph Raymond McCarthy, no Eugene McCarthy, que es posterior, que inicia un proceso de persecución pensando que, bueno, eran no más que acusaciones, pero como una bola de nieve, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y comienza con un proceso de delaciones, de denuncias, de procesos irregulares, y listas negras donde había gente que era expulsada, si era funcionario del Estado era expulsado, lista negra con los artistas, lista negra con los actores y conductores de televisión. Pero, ¿y a qué se debía esto? Que esta persecución se debía a tres situaciones que se dieron concomitantes entre sí o contemporáneamente. La primera es que la Unión Soviética, no se olvide que estamos en plena Guerra Fría, entonces la Unión Soviética ante esta situación estaba experimentando con la bomba atómica desde 1949. El macartismo sucede entre 1950 y 1957. El segundo es que Mao Zedong llega al poder en China en ese mismo año. Y el tercero es que en 1950 se inicia, en julio de 1950 se inicia la guerra de Corea. Esta atmósfera amenazante pesaba sobre la opinión pública, que deseaba una política enérgica y ofensiva contra el bloque soviético, porque se veían seriamente amenazados por todo esto. No se olviden que ahí empiezan a aparecer los problemas un poquito más tarde, ¿no? Los problemas de Cuba y el comunismo. Bueno, en febrero de 1950, Joseph McCarthy, senador por Wisconsin, tiene un éxito inesperado, como decía, se convierte en una bola de nieve y arrancó con todo esto, con esta casa de brujas, apoyado por un creciente número de personas anticomunistas alimentados por la delación y apoyados por un poder considerable que fue tomando mucha fuerza. Bueno, esto pasó durante esa época. También hubo disidentes, no solo comunistas, sino que hubo periodistas disidentes. A la cabeza de esto estuvo Edward Murrow, que se puso a la cabeza de esta movida. Y Murrow dijo algo así como que, voy a leer, su principal logro, en el senador McCarthy, ha sido de confundir a la opinión pública ante las amenazas del comunismo. No debemos confundir desacato con deslealtad. Debemos recordar siempre que una acusación no es una prueba y que una condena depende de la evidencia y del debido proceso en la ley. Esto es justamente, bueno, hablamos de Las Brujas de Salem, la obra de Arthur Miller. La obra de Arthur Miller en realidad no se llama La Bruja de Salem, se llama El Crisol, de Crucible. ¿Qué significa el crisol? El crisol es un recipiente que se pone a 500 grados centígrados y deja solamente a los metales en estado de pureza como el oro. Entonces todo este fanatismo quería una pureza religiosa, como después pasó con la idea de pureza racial en Alemania. Bueno, era hijo de un inmigrante judío, hace esta obra y tiene un gran éxito. Y se hacen representaciones
artísticas en Nueva York, el primero en 1953 con la actuación de varios actores, pero el más conocido es G. Marshall. Después el último revival en Broadway con Liam Neeson en el 2002. En 1955 se estrena en París con Simone Signoret e Yves Montand. En 1957 fue llevado al cine con adaptación de Jean-Paul Sartre, fíjese qué adaptador, con Simone Signoret y Yves Montand. En la Argentina, y para ir poniendo fin a esto, bueno, se lleva al cine la 20th Century Fox, lo lleva al cine en 1996 con Daniel Day-Lewis y Winona Ryder. En la Argentina se estrena en 1973 con la actuación de Alfredo Alcón, Alicia Bruso, Leonor Manso. En 1987 se realiza una nueva adaptación con Arturo Bonín. Bueno, no quiero quitar tiempo a los amigos. Arthur Miller fue un grande, fue perseguido. Bueno, en esta casa de brujas cayó. Lo que hay que rescatar es que los derechos personales, los derechos humanos y la libertad de prensa debe ser defendida a ultranza. No se podía confundir. Una cosa era ser traidor a Estados Unidos o hacer actividades de sabotaje y otra pensar con la ideología que cada uno tuviera. Eran cosas bueno, eso es lo que decía Marrow cuando leí su pensamiento, ¿no? Que solo por las ideas no se puede condenar a nadie, hay que tener evidencia y un derecho a un juicio justo. Gracias, Arthur, todos de acuerdo. Famoso macartismo. También imperó por estas pampas. A ver, Fede, roguemos a Gerardo que pueda presentar la cortina de la Universidad de San Pacho. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Sí. ¿Quién me robó el mes de abril? El de mayo, el de junio, el de julio, el de agosto, el de septiembre, octubre, y me empiezan a robar el de noviembre también. A otros les robó poder empezar a leer, o el viaje de egresados, ese que nunca tuve, no porque me lo hubieran robado, sino porque realmente no lo organizamos. ¿Quién me robó el mes de abril? Me pregunto, de poder conocer mi nuevo banco en la secundaria, o la experiencia de ir solo al cole caminando, o con la tarjeta de SUBE que estuve practicando semanas antes del ASPO. ¿Quién me robó el último adiós? ¿Quién me robó esa posibilidad de invitar a una charla para poder arrepentirme de lo que no dije o lo que dije cuando ese vínculo cesó? ¿Quién me robó el mes de abril de ese viaje que habíamos planeado tanto y ahorrado para poder soñar esa semana, la primera que íbamos a compartir? ¿Quién me robó el mes de abril porque también me robó los sueños de un año diferente? ¿Quién me robó los jacarandá en flor por Palermo o la 9 de julio? ¿Quién me cambió el encuentro en tu casa por un Zoom? ¿Quién? Pero ¿quién me cambió un chau por un abrazo? ¿Quién? ¿Quién me cambió mi traje y corbata por un jean y zapatillas, el café de las 11 por un instantáneo delante de una pantalla? ¿Quién? Pero claro, robar un mes no es igual que robar un año, cuando son más los que vivimos que los pendientes de vivir. ¿Quién me robó el 2020? Pero sí, les prometo que en el 2021 nadie me va a robar ni un minuto, ni un sueño. Yo estoy planificando con la esperanza más alta que nunca. Les comento que quien me robó el 2020 me va a regalar un 2021 mucho, pero mucho mejor. Gracias, Fede. Nos vamos con la esperanza de un 2021 realmente poderoso, gratificante. Gracias a ustedes, queridos oyentes. Saludamos. Muy lindo. Un mensaje doloroso y esperanzador. Así es. Así que saludando por un 2021 mucho mejor, nos vamos otra como tú, Eros Ramazzotti, música italiana, en el día de su cumpleaños. Adelante, Fede, Estudios Centrales. Nos vamos con Eros Ramazzotti. Ecomedios AM 1220, el tercer ojo se despide. Hasta luego. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Chao.